Viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bueno, bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Un jueves más donde nos permiten compartir con todos ustedes. Un jueves más donde tenemos que dar las gracias a nuestro Señor que nos ha permitido amanecer, que nos ha permitido disfrutar tantas cosas, tantas bendiciones, tantos cuidados que nos da el Señor. Un jueves más donde es un jueves eucarístico, donde nosotros como cristianos católicos estamos en la obligación, pero más que en la obligación, en la convicción para poder acompañar a nuestro Señor, porque hoy es jueves de exposición al Santísimo, hoy es jueves eucarístico, hoy es jueves que tenemos que hacerle la visita a nuestro Señor. Así que partiendo de eso, partiendo de las maravillas que el Señor hace en nuestra vida, partiendo de el agradecimiento donde nos están sintonizando, vamos a comenzar este programa como siempre poniéndolo en manos de nuestro Señor, poniéndole en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo retome y lo lleve hacia donde tiene destinado de por sí el mensaje. Así que donde estén, ya sea en su casa, en su trabajo, en el bus, en el vehículo, donde me estén escuchando, les pido que me acompañen en la siguiente oración. Y por eso vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Te damos gracias primero porque nos cuidas, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das en el día a día. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que siempre estás pendiente de nosotros. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos por fe que tú estás en esos pequeños detalles de nuestra vida en el día a día, porque tú te manifiestas con el hermano que está a la par mía, porque tú te manifiestas con mi compañero de trabajo. Te queremos dar gracias, Señor, porque todas las bendiciones que nos das, a veces sin merecerla, tú siempre estás pendiente de nosotros. A ti, mamita María, la que siempre intercede, la de la cual hemos estado hablando tanto estos días. A ti, Virgencita María, la que a través de tu intercesión le sacas esos milagros a tu Hijo, la que siempre está pendiente como buena madre de todos nosotros, también queremos poner este programa. Pero vamos a hacer una invocación especial hoy al Espíritu Santo para que sea Él el que se derrame en todos nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que lleve el mensaje y que nos permita entender con claridad qué es lo que nos quieres decir, mi Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará por nosotros toda la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y que gocemos para siempre de tus divinos consuelos, por Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Miren, hoy queremos hablar de un tema bien interesante. Un tema bien interesante porque de todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo, todos los momentos que hemos tenido, incluso este mes que hoy culminamos ya, este mes de la Virgencita María, a veces se nos pasa por alto y lo que hablamos la vez pasada en el programa anterior, que hablábamos del regalo de Dios, a veces se nos pasa por alto dar gracias por ese regalo que Dios nos da, dar gracias por todas las bendiciones. A veces se nos pasa por alto. ¿Pero por qué se nos pasa por alto? Miren, en el día a día, en la cultura de hoy en día, con las prisas, con eso que estamos acostumbrándonos a que todo lo queremos para allá, con eso que queremos que todo sea de inmediato, con las tensiones, con la ansiedad del trabajo, las presiones económicas que están tan difíciles, la situación económica en el mundo entero, no podemos hablar únicamente del país, sino que en el mundo entero, a veces tenemos tantos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mismo mundo, la misma sociedad, lo que nos ha llevado es
a que seamos pesimistas, nos ha llevado a que nos estemos quejando constantemente. Entonces, lo que sucede es que esto mismo que nosotros estamos viviendo en la parte humana, que estamos viviendo en el día a día, que no nos permite realizarnos, por ave motivo se lo estamos llevando también a la parte espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos viviendo nuestra relación con Dios con esperanzas muchas veces irreales, porque lo que queremos es que Dios tiene que la obligación, y eso es lo que estamos como tratando nosotros o pidiendo nosotros, que Dios nos acoja de tal forma que tiene que darnos lo que nosotros le pedimos y tiene que darnos en el momento que nosotros le pedimos, en el instante que nosotros queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Y aquí como que hemos perdido mucho la perspectiva. Aquí hemos perdido la perspectiva porque creemos que somos nosotros los dioses y que Dios nos tiene que complacer a nosotros porque nosotros somos los importantes. Y ahí sí estamos bastante equivocados. Ahí sí estamos bastante equivocados porque al final de cuentas lo que va a traducirnos en esto es que nos vamos a volver personas mucho más frustradas de la que incluso somos ahorita. ¿Se ha fijado que con nosotros tenemos algún problema? Llamémosle, por ejemplo, un problema de que tenemos una deuda y que no la podemos pagar. A veces queremos que vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esa deuda, pero queremos una respuesta inmediata. Y nos olvidamos de que Dios nos responde en el tiempo de Él. Y el tiempo de Él es perfecto. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos no estamos o no queremos entender esta parte. Entonces, esa petición que nosotros le hacemos al Señor, eso que queremos nosotros hacerle al Señor, muchas veces se convierte en reclamos al Señor. O sea, cuando vemos que no nos resuelve un problema, cuando vemos que estamos en una situación y no la hallamos salida y queremos que Dios nos responda en el momento de la forma que nosotros quisiéramos y no lo hace, o por lo menos creemos que no lo hace, entonces nosotros nos comenzamos a alejar del Señor. O empezamos a buscar lugares donde se nos quiere dar soluciones de forma inmediata. Y se nos empieza a nublar, por ejemplo, la percepción de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Se nos nubla la percepción de esas cosas maravillosas, de que Dios nos va bendiciendo en el día a día. Pongamos un ejemplo claro, por ejemplo, lo que pasó hoy en la mañana. Creo que la mayoría, si no todos, nos despertamos a las 3 y 10 de la mañana con un fuerte sismo que sacudió el país. Y entonces después de eso no nos damos en cuenta la magnitud de la protección que Dios nos da a nosotros como país. Porque a pesar de lo fuerte que fue, a pesar de todas las circunstancias, los daños que están reportando no han sido no han sido de la magnitud que nosotros esperábamos, pues. Esos pequeños detalles y esas cosas no nos damos cuenta de que cómo Dios nos protege a todos, cómo Dios siempre está pendiente de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a renegar o cuando nosotros no nos empezamos a dar cuenta de todas las bendiciones que nos da Dios? Simple y sencillamente nosotros nos empezamos a dejar llevar por lo que la inmensa mayoría, digo yo, de la sociedad hoy en día está teniendo, y es que estamos viviendo una sociedad de mucho pesimismo. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros nos volvemos alguien sumamente pesimista? Bueno, simple y sencillamente nos volvemos desagradecidos con Dios. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos desagradecidos con Dios? Pues nos vamos alejando. ¿Y qué pasa cuando nos vamos alejando de Dios? Si nos alejamos de Dios, nos vamos acercando al pecado. Y si recuerdan, en el programa pasado hablábamos del regalo de Dios, que era la gracia. En la medida que nosotros nos alejábamos de Dios, íbamos perdiendo la gracia. Y al perder la gracia, nos vamos alejando de tener ese corazón sincero. Nos vamos alejando de que se nos manifieste lo que es la vivencia de Dios en nuestra vida. Por eso es que hoy queremos darle un enfoque diferente y queremos hablar un poquito en este programa de que tenemos nosotros que volver a aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra esposa,
con nuestros hijos. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con Dios por todas las cosas que nos da. ¿Cuántas veces no hemos hablado en este programa de que al ser agradecidos con nosotros, con nuestro Señor, tenemos que ver la grandeza de cuánto ha confiado en Él? Cuánto ha confiado Él en nosotros. Cuánto ha confiado en nuestras personas. ¿Por qué confiar? Decimos, bueno, porque Él nos dio, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, el Señor confía en nosotros para que a través de nosotros nuestros hijos lo conozcan a Él. Y hemos hablado también de que tenemos que ser agradecidos, por ejemplo, por nuestra esposa, porque Dios la escogió, porque a través de ella Él se manifiesta su amor hacia mí. Y a través de mí, Dios le manifiesta el amor a ella. Y hemos hablado tantas veces en este programa de que ese amor que se sintió al inicio, cuando eran novios, cuando querían andar juntos, cuando les daba mariposas en el estómago porque la veía, ahí estaba como la esencia de lo que era el amor en aquella época, y que poco a poco al irnos alejando de nosotros de Dios, pues de alguna forma lo vamos perdiendo. Pero Dios ahí está. Entonces en este programa te queremos invitar a que hagas un agradecimiento, una parte, que el agradecimiento sea una parte integral de tu vida tanto como persona, como de tu vida conyugal, de tu esposa, de tu vida familiar. Incluso a pesar de todas las dificultades que tienen o que vamos teniendo en la vida, tenemos que ser agradecidos. La hermana que invitamos el programa pasado nos decía y nos daba testimonio de que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, nos decía, hay que ser agradecido. Hay que darle gracias a Dios, porque en esas dificultades es cuando uno más va aprendiendo, porque en esas dificultades que se nos va presentando a lo largo de la vida, uno va aprendiendo, y al aprender en esas dificultades uno va creciendo. Y cuando uno poco a poco va saliendo de esa dificultad y empieza a razonar, se empieza a dar cuenta de que Dios siempre ha estado ahí sosteniéndonos y nos va haciendo pequeños milagros a lo largo de la vida que muchas veces nosotros los olvidamos. Entonces, por eso es que tenemos que aprender de nuevo a ser agradecidos. Tenemos que aprender algo tan sencillo como dar las gracias. Tenemos que reeducarnos, diría yo, porque en este mundo, y la sociedad, lo que nos está vendiendo son cosas completamente distintas. Entonces, un buen punto de partida es eso, que en nuestra familia aprendamos a ser agradecidos. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios para tomar como una base en la palabra de Dios y que nos ilumine de lo que estamos hablando. Vamos a leer un poco en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 16 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios su vocación de cristianos. Esta es palabra de Dios. 3 versículos tan cortitos, pero que nos dan nuestra guía y como nuestro rumbo y como nuestra actitud que tenemos que ser nosotros como cristianos católicos. ¿De qué se trata? Bueno, miren, la lectura es bien puntual y bien interesante, porque nos dicen, estén siempre alegres. ¿Qué es lo que nos dice el Papa Francisco ahorita a los católicos? El católico nos dice, tiene que ser alegres. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, nos pide el Papa Francisco? Nos pide, oren. Y nos dice, oren específicamente, oren por mí. Y aquí en la palabra, digamos que está como eso que nos dice el Papa Francisco a nosotros los católicos, ahí está como resumida esa parte, porque nos dice, estemos siempre alegres y permanezcamos en oración. ¿A qué nos permite esto? Porque así nos van a descubrir, la otra gente nos va a descubrir que nosotros los cristianos católicos somos contentos, nos van a descubrir que nosotros, a pesar de todas las dificultades, vivimos en constante oración. Y el hecho de vivir en constante oración con nuestro Señor no quiere decir más que estar comunicados con Él. Pero también en esta lectura nos dice una parte bien importante, nos dice, den siempre gracias a Dios. En todo, por todo lo que les pase, den siempre gracias a Dios. Y ahí dice, no dice distingan, no dice cuándo, dice en toda ocasión. Ustedes se dan cuenta, porque el hecho de ser agradecidos debe ser para nosotros una virtud y debe ser para nosotros como un rumbo de vida que tenemos que hablar.
nos vamos a ir ahorita a la primera pausa para que meditemos esta lectura y luego retomamos y continuamos desarrollando este tema. Ya regresamos. Estoy tan agradecido de lo que has hecho conmigo, por tanto y tanto amor. Te doy gracias por la vida, por la noche, por el día, por mi casa, mi familia, mis amigos y por el sol. Le doy gracias a mi Cristo por haberme dado tanto y yo ni lo he merecido, pero a ti no te ha importado, tú me das porque me amas, a mí no me falta nada y te quiero agradecer. Gracias, Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso. Gracias, Señor, por derramar tu amor dentro de mi corazón, por sanarme del dolor, por salvarme del pecado, de la muerte y del malvado enemigo tentador. Gracias, Señor, por respirar día a día, por darme el don de la vida. Hoy te quiero agradecer. Le doy gracias a mi Cristo por haberme dado tanto y yo ni lo he merecido, pero a ti no te ha importado, tú me das porque me amas, a mí no me falta nada y te quiero agradecer. Gracias, Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso. Gracias, Señor, por derramar tu amor dentro de mi corazón, por sanarme del dolor, por salvarme del pecado, de la muerte y del malvado. Hoy te quiero agradecer. Gracias, Señor, por dejarme vivir en este mundo tan hermoso. Gracias, Señor, por derramar tu amor dentro de mi corazón, por sanarme del dolor, por salvarme del pecado, de la muerte y del malvado enemigo tentador. Gracias, Señor, por respirar día a día, por darme el don de la vida. Gracias, Dios, por lo demás. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Miren, hoy estamos hablando de que tenemos que aprender a ser agradecidos. Y hemos hecho un recorrido por lo que nos vende el mundo actualmente. Nos vende el mundo de falta de tiempo, nos vende un mundo de estar ocupados constantemente, nos vende un mundo de muchas exigencias, nos vende un mundo de situaciones económicas sumamente difíciles. ¿Y a qué nos está llevando eso? A nosotros nos está llevando a ser unas personas pesimistas, y al convertirnos en gente pesimista nos olvidamos de ser agradecidos. Pero al leer la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses que dimos, Dios mismo nos dice cuál es su voluntad y nos dice cuál debe ser nuestra vocación de cristianos. Eso es bien importante. Nos dice que Él nos da como, digamos, como el lineamiento de lo que nosotros tenemos que tener, porque nos dice cuál debe ser nuestra vocación de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, que seamos alegres, que seamos orantes y que demos gracias a Dios en toda ocasión. Esa es la voluntad y esa debe ser nuestra vocación cristiana, no dada por cualquiera, como decimos, sino que no dada por un psicólogo, no dada por un terapeuta, no, es dada directamente por Dios. Y anótenla, ahí está.
Ahí está en la primera de Tesalonicenses, repito, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Ahora bien, este hecho de ser agradecidos en realidad viene siendo como una virtud que nos ayuda a ser más positivos en nuestro diario vivir. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar muchas cosas, por ejemplo, a mantener un buen humor, a tener mucha paciencia que se requiere tanto en estos días. ¿Para qué? Para llegar a tener una relación grata y agradable. ¿Con quién? Bueno, primeramente con mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo, mi esposa, mis hijos. Nos va a alegrar a que tengamos una vida sana y una vida más feliz en el entorno de nuestra familia. Por eso es que el Señor en su palabra nos invita a ser agradecidos. O sea, Él, que nos creó, nos conoce tal y como nosotros somos. Él sabe que el hecho de que nosotros seamos agradecidos nos va a hacer bien porque lo vamos a hacer más grato a sus ojos y que Él lo que quiere al final de cuentas es que nosotros seamos felices. Fíjense que al practicar realmente esta virtud, nosotros tomamos conciencia poco a poco de los dones que el Señor nos ha ido dando. ¿Por qué? Porque vamos valorando en el día a día la generosidad que tiene Dios para con todos nosotros. Entonces, Dios es el que nos da, Dios es el que nos va llevando, Dios es el que mueve nuestra voluntad ¿para qué? Para poder entendiendo esos dones, para aprovecharlos, para desarrollarlos, para ponerlos al servicio de los demás. Hay una parábola bien interesante que habla acerca de los dones, que a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1, y al final de nuestras vidas, y al final de todo, lo que nos va a pedir cuenta para nosotros Dios es qué hiciste con los dones que te di. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como personas, como seres humanos? Tratar de descubrir esos dones. Y al descubrir esos dones, tenemos que ponerlos al servicio de los demás. Entonces, ¿cómo descubrimos esos dones? Pues practicando o empezando a practicar el agradecimiento. Si nosotros somos agradecidos con Dios, si nosotros somos agradecidos de las maravillas que Él hace, si nosotros somos agradecidos de todo lo que nos da, créanme lo que poco a poco vamos a ir descubriendo la grandeza que que Dios nos está acompañando todo el momento de nuestra vida. Créanme lo que vamos a descubrir nosotros, todas las bondades que Dios y todo lo que va haciendo en nuestra vida, en el día a día, en el poco a poco, en el pasar del tiempo. Así que es bien importante, es bien interesante descubrir todo eso. Y entonces al ser agradecidos nosotros con nuestro Señor, le vamos a dar gracias por todo y vamos a aprender a orar de una forma tan fácil. Miren, le vamos a dar gracias que amanecimos, le vamos a dar gracias que abrimos los ojos, le vamos a dar gracias que podemos respirar, le vamos a dar gracias a nuestro Señor que tenemos que comer, le vamos a dar gracias al Señor que tenemos trabajo, le vamos a dar gracias al Señor que podemos estudiar, le vamos a dar gracias al Señor por todas las cosas que pasan en nuestra vida. Y entonces ahí es donde vamos a ir conociendo la magnitud y la grandeza de lo que el Señor hace en nuestra vida, de lo que Él nos va dando. Ahora, esta virtud y estas actitudes nosotros tenemos que inculcarla a nuestros hijos. También hemos hablado a lo largo de muchos programas, hemos estado recalcando de que más que dar un discurso, de que más que dar consejos, de más que estar señalando, más que estar regañando constantemente a nuestros hijos, la forma más práctica para que ellos vayan poco a poco aprendiendo de las cosas es viéndonos a nosotros. Miren, nuestros hijos al final de cuentas son un reflejo de lo que sus papás son. O sea, nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros como padres les damos a ellos. Si nosotros les damos mucho cariño, ellos se van a convertir en personas muy cariñosas. Si nosotros les damos gritos, enojos, no pierdan la perspectiva que el día de mañana, cuando ellos vayan creciendo, se van a convertir en personas que den gritos y enojos. Si los sobreprotegemos demasiado, ellos se van a convertir en personas que no se van a poder desarrollar. Entonces, es como un arte ir haciendo todo eso. Pero, ¿por dónde podemos empezar? Tenemos que empezar a enseñar también a nuestros hijos a ser agradecidos. Ahora, enseñarles a nuestros hijos esta virtud es en el día a día. Es en el paso a paso, es con nuestras actitudes que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Miren, tantas cosas que podemos hablar, pero
O sea, esto nos va a permitir disfrutar y vivir con alegría y con gozo, si lo queremos poner de una forma así resumida. O sea, descubrir o reafirmar o encontrar lo que nosotros somos, lo que tenemos y cómo recibimos todo el amor de Dios nos va a permitir a nosotros disfrutar y vivir la vida de una mejor forma. El hecho de ser agradecidos también nos dice que esa es una virtud que nos va a ayudar a ser felices a los demás. O sea, no vamos a tener que hacer grandes sacrificios, no vamos a tener que hacer grandes esfuerzos, sino que vamos a recibir esa gracia del Señor y a través de una sonrisa podemos cambiar el día de alguien que quién sabe que alguien lo único que necesita en el día a día es que una sonrisa o que se le salude. También hemos hablado mucho en este programa de que a veces los hemos retado a que tomen la actitud de saludar donde llegan a los lugares, a veces a las personas que no saludamos. Por ejemplo, cuando les abren la puerta de algún negocio, saludar a esa persona, saludar a aquella persona que lo está cuidando, no sé. Simple y sencillamente saludar. Miren, nosotros, yo vengo del interior del país y yo recuerdo que nosotros teníamos la costumbre de que cuando salíamos, por ejemplo, al pasaje, a cualquier persona que encontrábamos tempranito en la mañana, nos dábamos los buenos días. O sea, esta es una práctica bien fácil que se da en el campo. En el campo usted va caminando por la vereda y cualquier persona que le encuentre dice buenos días, buenas tardes, aunque no la conozca. Nosotros aquí en la ciudad hemos perdido eso. Nosotros aquí en la ciudad vamos más pendientes de todos nosotros y ni siquiera saludamos al que va a la par de nosotros, ni siquiera saludamos al que con el que nos sentamos, por ejemplo, a la par del bus, ni siquiera saludamos al cobrador, mucho vamos a saludar al motorista, porque todos andamos así tensos, o sea, pero sería una buena forma de practicarla. Entonces, esta virtud, como les decimos, del agradecimiento nos va a llevar a eso, ser felices. Y entonces, ¿qué va a experimentar nuestro hijo? ¿Qué va a experimentar aquel niño chiquito? Va a experimentar que al dar gracias, su paz interior va a ir creciendo poco a poco. Van a ser niños más tranquilos. O sea, ¿por qué? Porque el niño va a experimentar la gratitud esa que se tiene de una forma gratuita, de una forma pacífica, y porque a través de enseñar el agradecimiento vamos a ir practicando lo que se llama la humildad. Vamos a ir practicando la capacidad de darnos cuenta de lo que pasa con los demás. O sea, vamos a hacer como nos vamos a fijar más en la gente, pues. O sea, y a nuestro hijo vayan adquiriendo estas costumbres de dar gracias, no se va a empezar a lamentar por lo que no tiene. Fíjense qué interesante. Hoy en día que están siendo bombardeados a cada rato por la publicidad, que quiero esto, que quiero lo otro, nosotros los adultos, que el último teléfono, que el último televisor, o sea, vamos a aprender a vivir con lo que podemos tener y vamos a darle gracias al Señor que lo que podemos tener es lo que realmente necesitamos. Entonces, no vamos a cambiar el chip aquel de que tengo un teléfono y lo quiero cambiar por uno mejor porque así es lo que tengo que hacer. Y eso va a trascender, porque su hijo va a tender a trascender y va a aprender a vivir con esto. Miren, hoy en día nosotros los padres de familia hemos cometido un error bien grande, un error bien fuerte que nosotros cometimos, y es que cuando nosotros crecimos y tuvimos muchas limitaciones y hoy en el día a día el Dios nos ha bendecido con otra situación económica diferente, a veces queremos sobreproteger a nuestros hijos y queremos darle todo a ellos. Y no queremos que les falte nada. Y no queremos que lo que pidan ellos lo tienen que tener. Y ahí estamos cometiendo el error. Porque no les estamos enseñando a nuestros hijos a valorar, a ser agradecidos de nuevo con lo que se tiene. Entonces, hay que enseñarles a ellos a descubrir ese don, a descubrir el don de la gratitud, a descubrir ese don de la gratitud, y que ese don, tienen que entenderlo, viene dado por nuestro Señor. Entonces, en ese día a día, en ese paso constante, el niño va a aprender que la gratitud va a salir como algo espontáneo.
no va a ser por una obligación. Entonces vamos a tener que dejar de decirle a nuestro hijo de gracias, de buenos días, de buenas tardes, porque él lo va a empezar a hacer. Pero recuerden, lo va a empezar a hacer siempre y cuando nos vea a nosotros hacerlo. Siempre y cuando nos vea a nosotros ser de esa forma con todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sus hijos van a aprender que cuando reciben algo de otra persona, cuando reciben una galletita, cuando reciben un dulce o cuando reciben algo más grande, se van a sentir satisfechos y se van a sentir agradados y agradecidos. Entonces, la vivencia de esta virtud, ¿qué es lo que pasa? Va a llevar al niño a agradecer a sus padres el don de la vida. Va a llevar al niño a agradecer a sus padres el amor que se tienen. Va a llevar a ese niño a agradecer a sus padres por la familia que les dio. Va a ayudar a su hijo a trabajar el día de mañana por construir una familia que viva haciendo el agradecimiento el día a día y de una forma habitual en su vida. Miren qué interesante este concepto. Miren qué interesante entender esta parte. Entender esta parte es como sentar las bases para que la felicidad de su hijo a futuro no dependa de una situación en particular, sino que la felicidad de su hijo esté atada inmensamente a una de las virtudes que más da el hecho de ser católicos, el hecho de ser cristianos católicos, como leímos en la primera carta de Tesalonicenses, donde dice: estemos siempre alegres, mantengámonos orantes y sobre todo demos gracias a Dios en todas las cosas. Entonces, así es como nosotros vamos a ir construyendo, y ahí es como vamos a ir cambiando ese concepto de sociedad que estamos teniendo hoy en día. Miren, la labor no es fácil, la labor es fuerte. Nosotros como familia tenemos que estar manteniéndonos unidos, y parte de esa unión es lo que estamos hablando hoy, el agradecimiento a Dios sobre todas las cosas y el agradecimiento de las bendiciones que en el día a día nos va poniendo el Señor. Entonces fíjense qué interesante y qué camino más importante tenemos que dar nosotros como familia. Ahora, ¿cómo nosotros, o cómo deberíamos, o cómo debemos de vivir esa gratitud? Una gran pregunta que a veces nos hacemos, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué actitudes hago? Miren, son actitudes tan pequeñas, son actitudes del día a día, son actitudes que no necesitan esfuerzo, sino que simple y sencillamente nacen. Por ejemplo, tenemos que fijarnos en las cosas buenas. Tenemos que fijarnos en las cosas buenas de las personas. Y todas las personas tienen cosas buenas. Lo que pasa es que muchas veces se esconden. Y allá en la profundidad hay algo bueno. Entonces, nosotros tenemos que aprender a fijarnos en lo bueno que hay en las personas, en los seres humanos. Entonces, pero primero tenemos que reconocer nosotros mismos lo bueno que tenemos y lo bueno que somos. Y tenemos nosotros que, una vez reconocido lo bueno que somos o lo que bueno que tenemos, poner nuestra parte para ser mejores cada día. Tenemos que poner nuestra parte para cada día ir buscando la mejoría de lo que somos. Tenemos también nosotros que no estarnos lamentando constantemente de lo que no tenemos o de lo que no somos, sino que tenemos que esforzarnos por resolver los problemas que se nos presentan. O sea, tenemos que dejar de vivir el pesimismo, tenemos que dejar de vivir eso por de lado. Tenemos que cambiar nuestra actitud de vida, tenemos que cambiar como que el chip. Y eso nos va a llevar de alguna manera, como dentro de cómo vivir esta actitud, es que tenemos que fijarnos siempre en las necesidades de los demás y ponernos nuestros dones al servicio de ellos. Al final de cuentas es lo que nos pide la Iglesia. La Iglesia Católica nos pide que pongamos, que sirvamos, que probamos en lo que somos buenos al servicio de los demás. Dios mismo, en toda su prédica, nos decía que pongamos lo que tenemos al servicio de los demás. Y ahí viene la enseñanza, y por eso es que la Iglesia ha perdurado por los siglos de los siglos, porque tiene ese darse para los demás. Y ese darse para los demás, no por obligación, sino porque simple y sencillamente nace. O sea, cuando descubrimos todas las bendiciones que Dios nos ha dado, queremos dar a los demás, queremos poner a los demás
esos dones, que debemos poner esos dones a servicio. Pero también tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidar esos dones para no desperdiciarlos, porque si desperdiciamos los dones que el Señor nos ha dado, nos lo va a quitar. Y ahí está la parábola de los talentos. Nos va a quitar los dones que nos ha dado. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa para ya ir aterrizando y ir concluyendo este tema. Ya regresamos. Y ahora, Señor, tu pueblo te alaba con cantos de júbilo. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Y con júbilo en mi corazón me gozo en tu esplendor y tu gloria, que da vida a toda la creación. Eres digno de exaltación y de alegría, al contemplar toda tu santidad. Con júbilo en mi corazón te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Y con júbilo en mi corazón me gozo en tu esplendor y tu gloria, que da vida a toda la creación. Eres digno de exaltación y de alegría, al contemplar toda tu santidad. Con júbilo en mi corazón te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Te alabo, te exalto, te canto a ti, mi Dios. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de que tenemos que aprender a ser agradecidos y hemos visto una serie de situaciones, hemos visto el por qué, hemos leído la palabra de Dios, hemos visto que es lo que Dios nos manda a nosotros como cristianos católicos. Y estamos hablando antes de la pausa de las actitudes que tenemos que tener nosotros y cómo tenemos que hacerlo. Y hablamos de nuestra familia, hablamos de nuestras relaciones y cómo en el día a día tenemos que hacerlo y de una forma, podemos decir, de una forma sin presiones, sino que simple y sencillamente en el día a día y en practicar esto nos van haciendo. Ahora bien, yo quiero hacerles otra lectura que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en los versículos del 17 al 19. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 17 al 19. Fíjense que esta lectura es bien interesante. Esta lectura se da después de la curación de unos leprosos. Yo creo que la mayoría de los que me están escuchando ya la han oído. Pero veamos lo que nos dice al final de la parábola de los leprosos en esta lectura de San Lucas. Repito, San Lucas capítulo 17, versículos del 17 al 19. La palabra del Señor nos dice: Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero.
Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta es palabra de Dios. Te agradecemos, Señor. Miren cuán importante es el hecho de ser agradecido. ¿Qué es lo que obtuvo este leproso al hecho de llegar al Señor, al hecho de postrarse al Señor, al hecho de estar ahí? El que regresó al Señor. Hay que leer, hay que saber interpretar con la unción del Espíritu Santo lo que nos quiere decir la palabra de Dios. O sea, habían 10 personas, tenían todos lepra, y la lepra en la época esa era incurable, era una enfermedad incurable, y a todos los leprosos los rechazaban completamente. Eran, digamos, los marginados, los rechazados, los que nadie quería verlo, con los que nadie quería tener contacto, los que estaban completamente aparte de todos. De esos 10, el Señor los sana. A esos 10 el Señor los sana y los manda a que se presenten a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en esa época era, después de recibir un milagro, era lo que tenían que hacer. Llegaron al sacerdote para ellos incorporarlos de nuevo a su sociedad. Esa, digamos, era la tradición y las leyes judías. Ahora bien, de esos, solo uno regresó donde estaba el Señor. Y ahí está el contexto de toda la lectura, y ahí está el contexto de toda la lección. Dios te va a sanar. Dios te va sanando a lo largo de tu vida. Dios te va sanando en el día a día. ¿Cuánto dedicas o cuánto tiempo tú haces para regresar al Señor que te va sanando? Si has tenido una enfermedad muy grave, por ejemplo, cuando estabas enfermo, le pedías al Señor que te sanara. Ahora yo te pregunto, ¿y después, cuando te sanaste, has seguido pidiendo con la misma intensidad y con la misma devoción al Señor? Si tenías a tu mamá enferma, a tu papá enfermo, a un hijo enfermo, ¿cuántas veces no le pediste al Señor para que te lo curara? Y hoy que te lo curó, y hoy que te lo sanó, ¿le pides con la misma intensidad que le pedías cuando estaba enfermo? ¿Regresaste a los brazos del Señor? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque muchos de nosotros creemos que el Señor ahí está y nos tiene que hacer lo que nosotros le pedimos, y una vez que nos hizo lo que nosotros le pedimos, nos olvidamos. Somos completamente desagradecidos si actuamos así. Por eso es que hoy en este programa que hemos hablado del hecho de ser agradecidos. Entonces miren cuán importante es, pero el hecho de ser agradecido, ¿a qué lo llevó a este leproso que regresó donde el Señor? Fíjense qué actitud más interesante. 10 de esos 10, uno regresa al que lo sanó, que es el Señor. Y este que regresó donde el Señor le dice al final, tu fe te ha salvado. Este leproso no únicamente se sanó de su enfermedad, sino que también se sanó de su corazón, y eso lo llevó a encontrar la salvación, que es lo que todos andamos buscando. Nosotros como cristianos católicos andamos buscando la salvación porque queremos estar en la vida eterna, estar junto al Señor. Entonces, miren qué importante es aprender a ser agradecido. El aprender a ser agradecido, nos dice la palabra que hemos leído, nos va a llevar a afianzar nuestra fe y por tanto encontrar nuestra salvación. Meditemos esa parte. Entonces, en nuestra casa, ¿qué deberíamos de hacer? Con ejemplos cortitos en nuestra casa para promover la virtud del agradecimiento. Bueno, deberíamos de agradecer a Dios por haber despertado todas las mañanas, por el día que nos ofrece, por ofrecer ese día, hacer una oración cortita con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hijos, chiquititos en la mañana. Vayan niños, vénganse así rapidito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias que nos has permitido amanecer. Así como hoy le dimos gracias a las 3:15 de la mañana que no nos pasó nada, porque me imagino que los que me están oyendo, si sintieron el temblor, le dieron gracias al Señor que no les pasó nada. De esa misma actitud, solo que todos los días. Y lo mismo deberíamos de hacer en la noche cuando regresamos.
agradecerle por todas las bendiciones que el Señor nos dio en el día a día, por todo lo que hemos pasado en el día a día, problemas, dificultades, bendiciones, lo que sea, pero agradecerle al Señor de que estamos de nuevo reunidos en el hogar. Le damos gracias al Señor. Dar gracias por todo, con una sonrisa, con esas pequeñas necesidades. Dar gracias por los alimentos que vamos a comer en el desayuno, con nuestra familia, si podemos desayunar con ella. En el almuerzo, cuando generalmente estamos solos, o si estamos con los compañeros de trabajo. Miren, persínense y hagan una oración en el silencio ustedes. Tómense, qué sé yo, 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos y diga: Señor, te agradezco por el alimento que hoy tengo aquí y te agradezco porque me has permitido tenerlo. Esas cosas son las que mueven, y hacerla en cualquier sitio donde se encuentre, que no le dé pena. Demuestre que el Señor es más poderoso para su vida que sus amigos. ¿Por qué? Porque si sabe, si lo siente, si es agradecido con el Señor, no le va a dar pena persinarse, no le va a dar pena andar con la Biblia bajo el brazo, no le va a dar pena darle gracias a Dios en el lugar donde esté, cuando va a ingerir sus alimentos. Dele gracias a Dios al que le ayuda en el trabajo, a su jefe que le da su trabajo. O sea, dé gracias a Dios y disfrute de las actividades que van a hacer en la familia. Hoy en este mes que hemos estado hablando mucho del Santo Rosario, aproveche y acostumbre, en lugar de estar viendo tantas novelas, por ejemplo, en lugar de estar viendo tantas películas, tómese 20 minutos, 30 minutos y haga un rosario en familia. Acostumbre a hacer un rosario en familia. Y si los niños están pequeños, no lo haga completo con ellos, sino que dígales: mire, vamos a hacer una decena hoy. Y va a ver que en el día a día ellos van a ir aprendiendo a darle las gracias al Señor. O sea, pero dé las gracias con felicidad, con alegría, con una sonrisa. Y acostumbre a ser detallista con los demás. Miren, a nosotros los seres humanos nos encanta que las demás personas sean detallistas con nosotros. Nos encanta que nos regalen, por ejemplo, que de repente alguien nos lleve un dulcito. O por ejemplo que alguien nos diga: mire, no quiero un cafecito. Mire, los salvadoreños, donde vamos a una casa o algo, lo primero que nos ofrecen es un cafecito. ¿O no? ¿No se han dado cuenta de que de repente nos dicen un cafecito, un pancito dulce? Mire, y no hay nada más rico que eso. Que usted viene cansado, viene agotado, y que le diga: mire, no quiero un cafecito. O sea, y haga una prueba. Si usted tiene un trabajo y trabaja en una oficina, generalmente en la oficina hay una señora que le lleva el cafecito a uno. Por ejemplo, aquí en la radio nos ofrecen cafecito a todos los que entramos. Nos dicen: ¿quieren cafecito? Sí, mire, ahí está la cafetera, lo puede ir a agarrar. Pero nos ofrecen el café. O sea, seamos agradecidos por eso. Entonces, hagan una prueba en su oficina. Si hay una señora que le ofrece un cafecito, ¿por qué no se levanta hoy? Va a agarrar una tacita de café, se lo endulza y se lo lleva. Mire, le trae un cafecito a ella. Y va a ver cómo se va a sorprender, porque no lo hacemos. Entonces, seamos agradecidos. Ya sabemos todas las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces, nuestro Señor nos habló en esos 10 leprosos y nos dijo: aquel que tomó tiempo para agradecerme, aquel que me recibió con gracia, aquel que recibió con amor ese toque sanador, Jesucristo lo que hizo fue darle la salvación. Entonces, ¿qué podemos concluir y a qué conclusión llegamos al final de este programa? Bueno, que ser agradecidos como tal es una gracia de Dios, y que por eso nosotros debemos de cuidarla en el día a día, para no perderla. Tenemos que invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que more en nosotros, para que nos regale el don de la humildad que nos va a llevar a reconocer que todo lo hemos recibido de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias por eso. Esa es la llave. ¿Y a qué nos lleva el hecho de ser agradecido? Primero, que es una actitud de nosotros como cristianos católicos. El hecho de ser agradecidos, el hecho de permanecer en oración y el hecho de ser alegre es como nuestra vocación de cristianos católicos. Y el hecho de ser agradecido, como dice la palabra que acabamos de leer, nos va a llevar a la salvación. Así que les dejo el reto.
no solo para ustedes, sino que para que a través de ustedes su familia aprenda a ser agradecidos, para que a través de ustedes sus compañeros de trabajo aprendan a ser agradecidos, para que a través de ustedes sus compañeros de viaje en el bus vayan poco a poco descubriendo el hecho de ser agradecidos. Es un gran reto que tenemos los cristianos católicos, porque de alguna u otra forma tenemos que poner nuestro granito de arena para cambiar esta sociedad tan violenta y tan convulsionada y tan llena de falta de Dios que nos ha tocado. Así que les dejo el reto, les agradezco su sintonía, les agradezco que nos permitan entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo y donde nos escuchen. Les agradecemos que nos escuchen a través de su programa Familia Formadora de Personas, y como siempre esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves para dar otro granito más de esa subida de en familia y poder ir entendiendo un poco a poco las cosas de Dios. Así que nos despedimos como siempre con esta linda ejaculatoria: que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Gracias por sintonizarnos.